Vesta Home Care, especializada en internación domiciliaria desde el año 1996, ofrece el mejor equipo de profesionales avalados por una mirada integral y ayornada a los adelantos a nivel mundial. Se supera día a día a fin de brindar excelencia en prestaciones. Nos encontramos en Vesta Home Care, internación domiciliaria. Vamos a hablar con su director médico, el doctor Enrique José Ruccelli. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, Kevin. Te agradezco que nos reciban aquí en su empresa. Vamos a comenzar un poco hablando de Vesta. ¿Cómo comienza Vesta? ¿En qué año y por qué el nombre? Vesta fue creada en el año 2010. Desde ese año estamos brindando los servicios propios de una empresa de internación domiciliaria. El nombre es un nombre un poco mitológico, o sea, Vesta deriva de las vestales, que eran las sacerdotisas que en la antigua Roma brindaban culto a Vesta, que era la diosa del hogar. Y como la internación domiciliaria se realiza en el hogar del paciente, nos pareció un nombre interesante que representara y quizá hasta mitológicamente también el quehacer de lo que es la internación domiciliaria. Como bien dijiste, 4 años de permanencia en el mercado. ¿Cómo ha sido este proceso y cómo ha llegado al día de hoy? Bueno, hemos llegado con trabajo, con dedicación, con constancia, y como toda empresa de internación domiciliaria, formando todo lo que vendrían a ser nuestros prestadores, con los cuales tenemos una relación casi de socios, digamos, de socios comprometidos más que nada en la seriedad de la atención. Este es uno de los puntos fundamentales, ¿no?, de una empresa de internación domiciliaria, porque la cara visible de la empresa son los prestadores. Absolutamente, por eso, digamos, quizá en las primeras épocas tuvimos un proceso de selección bastante riguroso, bastante, digamos, normatizado por nosotros mismos, para ir descartando aquello que no correspondía a los estándares que nosotros queríamos brindar y sí asociarnos de alguna manera en una filosofía igual de lo que hay que hacer en internación domiciliaria, ¿sí? Así que en este momento contamos con coordinaciones de profesionales de los que se utilizan en internación domiciliaria, como son esencialmente enfermería, kinesiología, rehabilitación, fonoaudiología, nutrición, terapia ocupacional, psicología, psiquiatría, médicos, y también la provisión de todos los elementos que son necesarios para brindar la atención médica al paciente en su casa. O sea, todo lo que son insumos, y también nos encargamos de proveer todo lo que se refiere a ortesis, que son aquellos elementos que ayudan a los pacientes con discapacidad, como ser andadores, sillas de ruedas, camas ortopédicas, y en aquellos pacientes que también lo requieren, pacientes que se llaman oxígeno dependientes por su enfermedad, le brindamos también oxigenoterapia a domicilio con oxígeno en tubos, concentradores de oxígeno, en fin, todo lo que realmente el paciente necesita como si estuviera en un sanatorio. Todo lo que mencionó me da a mí la idea de que brindan un servicio netamente integral, de que están preparados para atender un amplio espectro de pacientes, pero esto hay que dirigirlo. Ustedes cuentan con insumos, cuentan con los profesionales, pero esto hay que dirigirlo. ¿Cómo funciona su rol dentro aquí de Vesta? Claro, digamos que yo con otros médicos que trabajan conmigo, lo que hacemos es el análisis médico de cada caso que se nos solicita. Los financiadores, que son quienes nos piden el servicio, tanto acá en Cava, en AMBA, digamos, o sea, Capital y las 3 zonas, zona norte, sur y oeste, hasta el tercer cordón, y también en el interior del país,
los financiadores, que son las obras sociales, o sea, el subsector sindical, el sector privado, las prepagas, y el sector que se encarga de la salud, de los riesgos de trabajo, las ART. Viene el pedido y primero hay un análisis médico que muchas veces se hace en conjunto también con la parte médica del financiador solicitante, ¿sí? Bien. Para llegar a un acuerdo de cuáles y cómo y cuándo y por cuánto tiempo serían las prestaciones. Exacto, para que el servicio sea el más acertado, ¿no? Exacto, sí. Bien. Doctor, cuando hablamos de internación domiciliaria, ¿hablamos de algún tipo de patología más común que se atiende de esta forma o hablamos de cualquier tipo de patología? ¿Cuáles son las ventajas que tiene la internación domiciliaria? Interesante, sí. Las ventajas que tiene la internación domiciliaria son múltiples, ¿verdad? Desde el punto de vista estrictamente económico, hay muchas patologías que ya hoy en día, no requieren una internación tan prolongada en los sanatorios y que los financiadores, digamos, una vez superado el periodo agudo de la patología que allí lo lleva al paciente, prefieren derivarlo a la internación domiciliaria. Que esto tiene ventajas, obviamente, tanto para el financiador como para el paciente. Para el financiador se asegura, digamos, una reducción obvia de costos, que son muy inferiores a los costos planteados a nivel institucional y de sanatorio, como es lógico. El sanatorio tiene costos mucho mayor que lo que es la internación domiciliaria en sí. Luego, desde el punto de vista del paciente, el paciente tiene muchas ventajas para finalizar su tratamiento en internación domiciliaria. Primero y fundamental, que está en el ámbito de su familia, lo cual la contención psicológica que sus allegados le brindan colabora y en mucho, digamos, en la buena resolución del problema. Por otro lado, se puede hacer un control mucho mayor de la calidad prestacional. Esto quiere decir que no es tan impersonal, digamos, la relación entre los profesionales que actúan, sino que al contrario, es como que se forma un... Es como más íntimo ese lazo, ¿no? Es más empático, ¿verdad? Tanto es así que a veces nosotros vemos, digamos, que esta relación empática es tan fuerte que a veces cuando nos vemos obligados a cambiar, por ejemplo, una enfermera, los pacientes, con los cuales obviamente tenemos contacto permanente a través de un monitoreo que hacemos, nos piden por favor que no cambiemos a esa enfermera porque, bueno... Porque se ha llegado a generar esta empatía que usted habla. Y lo mismo con el médico, con la kinesióloga, ¿verdad? Pero bueno, digamos, la internación domiciliaria es como una herramienta muy importante dentro de lo que es el gerenciamiento médico, ¿verdad? Managed care, famoso de los americanos, que no es solamente una contención de costos, sino, digamos, la resolución más rápida y mejor de los procesos. Porque también, digamos, el hecho de llevar un paciente, digamos, a internación domiciliaria y no prolongar una internación a nivel sanatorial, estamos evitando también las famosas infecciones intrahospitalarias que por estar un largo periodo de tiempo en el hospital generalmente ocurren y no facilitan, sino que complican, digamos, el proceso de recuperación del paciente. El caso más claro, por ejemplo, es el del reemplazo de cadera, ¿verdad? Esta era una operación que antes requería una internación de más de 15, 20, a veces 30 días. Hoy en día, con el material protésico que se utiliza, el paciente ya bipedesta, o sea que se para, al segundo día ya camina, y rápidamente es mandado a la casa, digamos, y se realiza toda la recuperación en la casa, ¿no? Absolutamente, con kinesiología, con todo, ¿sí? Bien. Bien, doctor, por último, quiero destacar primero que usted tiene una gran trayectoria en la parte médica, en la parte de la salud, y que, como bien dijo recién, la palabra managed care, la internación domiciliaria, me comentaba fuera de cámara, nace en los Estados Unidos.
no es algo tan antiguo la internación domiciliaria. Quiero que me haga un raconto de la historia y quiero que me cuente cuáles son los criterios que ustedes mismos aplican aquí en la Argentina. Sí, curiosamente el primer caso así de internación domiciliaria ocurre en Estados Unidos con un doctor que se llamaba Blue Stone, que era, y esto fue en el año 1947. Él, sin saber que esto se llamaba internación domiciliaria, comenzó, él tenía un hospital, ¿sí? Y por diversas causas de salubridad en ese momento de Estados Unidos, tenía las camas absolutamente llenas. Entonces él empezó a derivar los pacientes a sus domicilios, brindándole los servicios de las enfermeras de su hospital, kinesiología, todo lo que fuera necesario. Esto siguió en Estados Unidos, pero esto cobra, digamos, impulso en el año 60, pero mucho más en la década del 80, cuando es cuando justamente se empiezan a desarrollar las teorías del gerenciamiento médico, del managed care, la famosa ley de Hillary Clinton, ¿sí? Que, a ver, ¿qué es el gerenciamiento médico? Se define como un triángulo en el cual los tres vértices son importantes, esto es, la calidad de la prestación, el costo de la misma y la accesibilidad a la prestación. Entonces, nosotros tratamos siempre de guiarnos por ese triángulo. Digamos, que nuestros costos no sean excesivos de tal manera de no ser un problema económico para los financiadores, pero que la calidad no se pierda. Exacto. Y que la accesibilidad sea inmediata, o sea, no demorar ante el pedido de un caso para internación domiciliaria, de poder rápidamente brindar la respuesta. Muy bien. Es decir, que cuando la internación domiciliaria comienza, lejos de conocer los beneficios, comienza como una necesidad y a medida que va pasando el tiempo se van descubriendo los beneficios y hoy en día creo que es una de las mejores opciones, ¿no?, para la recuperación de la mayoría de las patologías. Como usted bien dijo, las ventajas por el ambiente, por la contención psicológica y por los pacientes, por el profesionalismo de los pacientes que ponen a disposición. Exactamente. Doctor Enrique José Ruccelli, me voy a despedir de usted para continuar en la empresa, para hablar con su gerente de operaciones. Le agradezco esta primera parte, le agradezco que nos haya recibido y esperemos encontrarlo nuevamente en una próxima entrevista. Muchas gracias, Kevin. Muy Buenas agradecido. noches, doctor. Continuamos en la empresa Vesta Home Care. Ahora vamos a hablar con su gerente operativo, señor Enrique Ruccelli. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Kevin, ¿cómo estás? Bien, gracias por recibirnos. Quiero abocar esta segunda parte de la entrevista a tu rol aquí dentro de la empresa, que es la parte de operaciones. Quiero hablar un poco de principio a fin, como la admisión de un paciente. Bueno, el proceso de admisión de un paciente es generalmente vía teléfono o vía mail, ya sea un paciente de prepaga, RT, obra social o paciente en forma privada o particular. En el caso de una prepaga nos comentan de auditoría médica ¿Cuál es sus el caso, antecedentes, no? Antecedentes, historia clínica, epicrisis, sus requerimientos, depende del tipo de operación que haya tenido. Por ejemplo, puede llegar a necesitar enfermería las 24 horas, enfermería 6 horas, enfermería por turno de 1 hora. Bien. O kinesiología, ambas cosas combinadas. Nosotros vemos cuál sería la mejor alternativa y la mejor solución para que el paciente continúe su recuperación post-externación sanatorial en su domicilio. Bien. Cuando el paciente hace la admisión con ustedes, se describe el caso, se estudia, se analiza, se da una solución, se mantiene un contacto permanente con el paciente, ¿verdad? Sí, sí. Nosotros... Es algo que no tiene un principio y un fin quizás es algo de todos los días. Sí, nosotros por lo menos 1 o 2 veces por semana estamos en contacto con el paciente y la familia para ver cómo va funcionando todo el proceso de lo que es la internación domiciliaria, la atención de los profesionales, si cumplen las tareas requeridas, si llegan al horario, que no estén faltando y que no avisen. Esto es importante porque no solo cuidan y se preocupan por la salud del paciente,
sino porque el personal esté cumpliendo las cosas en tiempo y forma. Claro, obviamente, sí, por supuesto. Acá en realidad estamos... Están representados. Hay personas de por medio, hay salud de personas de por medio. Así que no puede dejarse ligado nada al azar. O sea, los enfermeros, kinesiólogos, médicos, acompañantes terapéuticos, psicólogos, tienen que estar, como diríamos, al pie del cañón junto con nosotros. Es como que hay prácticamente cero margen de error. Exacto. Enrique, si yo fuera un potencial cliente y tengo que elegir una empresa de internación domiciliaria, ¿por qué debería elegirlos ustedes? Bueno, más que nada nosotros, por el tema de esto que vengo comentando, del tema de la relación humana entre nosotros y el paciente y su familia. Lo que nosotros lo podríamos llamar un control de calidad, pero más que nada es entablar como una empatía con el paciente y su familia. Que la familia siempre es tan importante. Que sea más cálido, más humano, que no sea visto como algo muy frío, como si estuviera internado en un sanatorio. Tengamos en cuenta que el paciente se encuentra a su domicilio con su familia, ingresan a su domicilio gente extraña que a medida que pasa el tiempo van tomando confianza con esos profesionales, y bueno, eso nosotros tenemos que ir viéndolo y controlándolo también. Que eso es importante, ¿no? Porque como vos recién dijiste, entra un extraño a la casa del paciente. Sí, exactamente. Si bien ya el ambiente da calidez, sí, aparte de estar rodeado de la familia, el personal que ustedes envían tiene que complementar todo este ambiente. Que eso suena también de la parte más importante. Exactamente, ¿no? Sí, no. Como te decía antes, Kevin, esto es... tenés que olvidarte de que es un sanatorio. El paciente está en su domicilio, en su ámbito, con su familia, y entra gente que no conoce. Exacto. Bueno, a medida que va tomando confianza con los profesionales, se va generando una empatía, una buena relación profesional-paciente, calidez humana, y bueno. Muy bien, por último, Enrique, ¿cuáles son los proyectos que tienen como empresa? Bueno, los proyectos que tenemos como empresa, o como cualquier empresa, es seguir creciendo y manteniendo la calidad prestacional que venimos manteniendo hasta ahora. El control de calidad, mantener la calidez humana. Y esta forma de trabajo con esta calidez humana, exactamente. Exactamente, sí. Muy bien, estuvimos en Vesta Home Care, internación domiciliaria, gerente operativo, señor Enrique Ruccelli. Te agradezco nuevamente que nos hayan recibido. No, por favor, y gracias a vos. que puedan cumplir este proyecto, ¿no? Que si bien es una empresa joven, tienen una esencia y han logrado manifestar una forma de trabajo que sin duda tiene una receta de crecimiento ahí asegurada. Por favor, gracias a vos por la Buenas noches, invitación. Enrique, gracias.